izquierda. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Mi mente está fuerte como una piedra. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Si tú tienes miedo, muévete a la izquierda. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Mi mente está fuerte como una piedra. I've been telling y'all for years we are at war. The nation of Israel is at war. Some of you here don't believe that, but we are at war. I'm gonna show you the war. Si eres pusilánime, que rezale al Señor, que te quite ese espíritu en que ser como león. Good. All right, all praises. Shalom, shalom, familia. Can you put us up? Okay. All right, shalom, shalom, familia. Yo soy Officer Elon. Y esta es otra clase del Reino del Norte, ¿verdad? Gracias a Dios hemos regresado. Teníamos un tiempo acá que en la escuela de Los Ángeles no hacíamos clases. Estábamos haciendo 31 días de campo. Acá estamos, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de la clase? El nombre de la clase es El Papa y el Catolicismo no son de Cristo. All right. Dice, el Papa y el catolicismo no son de Cristo. Es obvio, ¿verdad?, que esta clase está dirigida hacia lo que está sucediendo ahorita, ¿verdad? El Papa, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, ¿verdad?, murió, falleció. Ahorita toda la gente, todo el mundo están lamentando a este hombre, ¿verdad? Este hombre que en realidad, cuando miramos la Iglesia Católica y las raíces, ¿verdad?, están fundidas en sangre, en muerte, ¿ok? ¿Muerte de quién? Del pueblo del Señor. Pero cuando miramos a la Iglesia Católica, ¿verdad?, fijándonos al padre o a los papas, ¿verdad?, a los sacerdotes, no, al papa, pues. Dicen que el primer papa fue Pedro. Así dicen, y han habido, a ver, acá lo escribí, han habido 266 papas, ¿ok? Y a Pedro Simón siendo el primero. Esto es lo que ellos dicen, ¿verdad? Pero la realidad es que esto no es bíblico, ¿ok? La Iglesia Católica, as a matter of fact, la Iglesia Católica no se encuentra en la Biblia, ¿ok? Que sabemos que es algo supuestamente basado. Por ejemplo, miren a esta definición. Can you pull up esa definición, por favor? Ok, hermanos y hermanas, y sintonícense en Israel Unido en Cristo, Facebook, y también estas clases también las pueden ver si están en Los Ángeles o donde sea, pues, pero también las ponemos en IOIC Los Ángeles. ¿Dónde más? En todas las redes, ¿verdad? Está en Twitter, está en Facebook, en YouTube, en Instagram, Israel Unido en Cristo. 100%. Ahora, dame el favor y pon la foto que ahorita mandé de católico. Esta es la definición de católico. Este es de un libro, diccionario bíblico de la Biblia. Vamos a ver lo que dice del católico. Dice católico, término que no aparece en el Nuevo Testamento. Ahora, miren esto. Acuérdense que el catolicismo está fundado en Pedro, supuestamente, Pedro siendo la roca. Esto es lo que ellos dicen, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, de donde ellos se refieren, del cual viene el catolicismo, dice que no se encuentra. Esa palabra no se encuentra ahí, pero síguele. Aunque se encuentra con mucha frecuencia en literatura postapostólica. Se encuentra en la literatura. Está hablando de las escrituras de qué? De los sacerdotes, de los religiosos, pero no se encuentra en la Biblia, ¿ok? La palabra católico, compuesta de las griegas kata, desde según hacía, y olón, el todo respecto a sus partes, significa general, universal
total. En el griego clásico, los filosóficos llamaban catolicón a una proposición universal. También los universales se llamaron católica. Los dioses astrales sirios fueron llamados católicos. Ahora, miren esto. Si miramos, and make sure that our audio is good, please. Y cuando miramos a la historia, dicen que a los dioses astrales de los sirios les llamaban católicos. So ya con eso estamos viendo que las raíces del catolicismo está fundido en la idolatría. ¿Cómo? Está fundado en la idolatría, en mentiras. ¿Qué más dice ahí? Dice, también los universales se llamaron católicos. Y en el griego clásico los filósofos llamaban a una proposición universal. O más arriba también dice, significaba general, universal, total. ¿Por qué? Católico quiere decir universal, diciendo que la Biblia o Dios es para todos son aceptados, ¿verdad? Pero no es así de acuerdo a la Biblia, ¿right? Ahora vamos a ver un versículo bien rapidito. Vete a 2 Timoteo. Y ahorita vamos a tocar la roca, vamos a tocar a Pedro y vamos a ver de dónde viene eso y cómo es que han sacado fuera de contexto la verdad de lo que Cristo le estaba hablando o le estaba diciendo a Pedro. Pero lee eso. 2 Timoteo 2 y 15. 2 y 5. 15. Pero segundo Timoteo. Sí, perdón, segundo. Este es el segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Ajá. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ajá. No los. You reading it right? Segundo Timoteo. Segundo Timoteo 2 y 15. Léelo otra vez. Léelo otra vez. 2 y 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Sigue leyendo. Que usa bien la palabra de verdad. Mire lo que dice. Dice que usa bien la palabra de verdad. ¿Hay más? No, es todo. Está hablando de las escrituras porque ¿saben lo que han hecho todas las religiones y muchos de estos religiosos han usado la Biblia, las escrituras y las han torcido, ¿ok? Para que se pueda aplicar a sus enseñanzas, pero no a la enseñanza del Señor, ¿ok? Por eso hoy en día un ejemplo de cuáles han usado palabras de escrituras para torcerla es el diezmo. Hoy en día en las iglesias se habla del diezmo, que el hombre cristiano tiene que dar sus diezmos a la iglesia, pero han torcido la palabra del Señor para que ellos le digan que es significado del dinero, sabiendo que el diezmo no es dinero, es cosecha. Pero ese es un ejemplo. Pero el punto es esto: Dios dice que la palabra del Señor la tenemos que hablar en verdad. No se puede torcer. Para poder hacer eso, uno tiene que estudiar la Biblia como está escrita. Y esto es lo que no hacen en las iglesias. Por ejemplo, dame otro. Isaías 34. Isaías 34. Y acuérdense de qué estamos hablando. Estamos hablando del catolicismo, ¿ok? Específicamente hoy en día por el Papa, el que le llaman Papa en la iglesia católica, al cual muchos latinos están tristes, están en agonía o están, ¿verdad?, desesperados, como sea, porque se les murió. Pero se les han olvidado la historia de dónde vienen estos hombres. Y en otro punto, este Papa no era latino. Bueno, no era según supuestamente latino, ¿verdad? Según dicho latino, según llamado latino o hispano. Él nunca fue de nuestra raza. ¿De dónde fuera él? Se me hace que era alemán. Sí, era alemán. Claro, era alemán. Y me parece que su padre era partícipe en la Segunda Guerra Mundial. Él estaba en eso. La historia de estos hombres está muy profunda, pero nuestra gente tiene que leer y estudiar de dónde viene este espíritu. Mire lo que dice acá. Este es el libro de Isaías, capítulo 34, versículo 16.
Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Léelo otra vez. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. So el Señor dice, leer, inquirir del libro de Jehová en esta Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer nuestra gente, inquirir. Dice, mira que, lee la última parte donde dice que no falló ninguna de ellas. Dice, y leed si faltó alguno de ellos. Si faltó uno de ellos de las profecías. Hay algo en que Dios dijo que iba a suceder y no ha sucedido. ¿Ok? Lee. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. So, Dios reunió la Biblia, ¿ok? Él usó a hombres para reunir lo que hoy en día tenemos como las escrituras. Pero eso es lo que nuestra gente tiene que hacer y estudiar. Si en el estudio no hay ¿qué? No hay crecimiento en el espíritu. La gente tiene que estudiar, tienen que orar, tienen que, how do you say fast? Ayunar y tienen que aplicar lo que está escrito. Así no sean engañados por todas las religiones que existen, ¿verdad? Un otro versículo, dame eso en Apocalipsis 1 y 3. Apocalipsis 1 y 3. Este es el libro del Apocalipsis de Juan, capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ok, so él dice, lee esa parte otra vez. Bienaventurado el que lee. El Señor dijo, bienaventurado el que lee, bendiciones el que lee, el que lee. ¿Por qué? Porque va a poder encontrar la verdad, va a encontrar lo que en realidad dice el Señor. Y encima de eso, el que lee y después hace ¿qué? Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Uno estudia, están en el espíritu y después aprenden cómo aplicar lo que han estudiado, lo que han leído. Y de ahí vienen las bendiciones. Una de esas bendiciones, ¿saben qué es? Es conocer cuál es la verdad y cuál es la mentira. Entender las escrituras como están escritas y no dejar que nadie, ninguna organización, ninguna religión, ninguna persona venga y les miente. Si uno es mentido, si uno se deja ser mentido, engañado, o mejor dicho, como dijo el soldado, engañado, es ¿por qué? Porque él no estudia. Así éramos nosotros cuando, por ejemplo, yo no iba todo el tiempo, ¿verdad? Pero fui varias veces a la iglesia cristiana cuando era chavalo. Yo sé que mi hermano era de la iglesia católica, sí, ¿verdad? ¿Fuiste uno de esos? Monaguillo, no. A mí no me, gracias a Dios, mi papá no me dejó. Ok, pero sabemos que muchos de nuestros hermanos en Israel Unido en Cristo que fueron parte de eso. Pero gracias a Dios leímos la Biblia, la estudiamos y aplicamos, y ahora podemos ver toda perversión que se encuentra y que se ha dado por la iglesia católica, right? Y sabemos que la iglesia católica de allí salen las otras religiones, de allí sale los protestantes, de allí sale la cristianidad. Todo título que se quieran llamar de la iglesia católica, de la iglesia cristiana, todos vienen de la iglesia católica, eso viene siendo lo mismo. Y sabemos que todo eso, ¿saben qué? No es bíblico, ¿ok? Por ejemplo, dame eso en Mateos 24. ¿O sabes qué? Mejor no, empieza en Mateo 16. Vamos a regresar a Mateos 24. No, dame Efesios 4 mejor. Efesios 4. Espérate. Lee versículo 4, versículo 5. Este es el libro de Efesios, capítulo 4, versículo
4. Ajá. Un cuerpo y un espíritu, Ajá. como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Lee. Un Señor, Hay un Señor, una fe, una fe, un bautismo, un bautismo. Lee. un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dice, un Padre que está sobre todos y en todos. Ahora, acá hay varias cosas. Por ejemplo, aquí dice, hay un cuerpo, dice un bautismo, que no en la iglesia católica tienen diferentes bautismos a diferentes edades. Para los niños, uno se puede bautizar cuando bebé. Yo sé que lo bautizan, pero también más la confirmación. La confirmación y todo eso. Ok, el bautismo no viene siendo la agua, o que no viene siendo lo que le enseñan igual como en la iglesia católica, metiéndose en agua, pero el bautismo viene siendo el arrepentimiento y dedicándose a lo que está escrito en la palabra, que es que las leyes del Señor. Pero encima dice, hay un Dios y un Padre, right? Un Ajá. Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ok, bien rapidito, dame eso en Mateos 23. Mire lo que dice acá, right? Mire lo que dice acá. Porque ¿qué tienen en la iglesia, en sus iglesias? Tienen a los padrecitos. A ver, 23, 9. Comienza en versículo 8. ¿Qué tienen las iglesias católicas, right? Ok, tienen sus padrecitos. Y sabemos que los padrecitos, muchos de ellos, han sido acusados de violaciones contra niños, adolescentes, más a niños, no a niñas, pero a niños, ok. Han sido acusados por también violar a las monjitas, ok. Todo eso viene por la falsedad en lo que se han metido. Pero mire lo que dice el Señor acá. Mira lo que dice, lee. Este es el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 8. Ajá. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, Ajá. el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Rabí, como por ejemplo, ustedes hermanos que están ¿cómo se dice? En la ideología judaica, ¿verdad? Mire, los hispanos, los latinos, nosotros no tenemos que estar metidos en la religión judaica, ¿ok? De esos que usan los gorritos en la cabeza, de esos que tienen sus trencitas así. No. Nosotros somos israelitas, no judaicos o de esa religión, ¿ok? Nosotros somos israelitas. So dice, no le llames a ninguno rabí. Sigue leyendo, como lo hacen en las sinagogas. Lee. Versículo 9. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra. Mire lo que dice el Señor acá. Ni le llames padre a ninguno que está en la tierra. Eso no está hablando que no le puedes llamar a tu papá o padre. Eso está hablando de una persona fuera de allí. Por ejemplo, uno que se llame o que se crea ser un líder de la religión, de cierta organización, como un título exacto. Dios dice, no le llames padre. ¿Cómo van? ¿Qué le dicen al padre? ¿Qué le dicen cuando van a la iglesia católica? Danos ejemplos. Bueno, simplemente ese es su título, padre. Él es el padre y dicen que es el padre de la congregación, ¿verdad? Pero no les llaman sacerdote, no les llaman ninguna otra cosa más que padrecito, padre. Padrecito. So le están dando un título y sabemos que el título del padre, por ejemplo, un padre en la casa. ¿Qué hace un padre en la casa? Guía, enseña, corrige a los niños, ¿verdad? Cuando son niños. Por eso uno cuando va a la iglesia y la iglesia católica le han lavado la mente a nuestra gente que les llamen padrecito a esos sacerdotes que están allí. Uno ya, ¿cómo se dice? En la mente, ¿cómo se dice esa palabra? Subconsciously. Subconscientemente. There you go. Subconscientemente se están dejando ser apoderados por esta persona. ¿Ok? Se están dejando que esta persona les digan y les guíen su vida. Cuando sabemos que lo que ellos te están haciendo está muy incorrecto cuando leemos y estudiamos la Biblia. ¿Ok? Al mismo nivel
que esta escritura la están oyendo y de todos modos van a regresar a esa iglesia y llamar al sacerdote padre. Y el padre le va a decir, sin la Biblia, no, eso está bien, porque si no pudiéramos, si no me pudieras llamar a mí padre, entonces no le pudieras llamar a tu papá padre tampoco. Pero están viendo que la escritura está hablando de qué, de un título. Y los convencen con eso ya. Están cauterizados, tienen la mente cauterizada que ya no aceptan la escritura, aceptan la explicación de un hombre. 100%. Ese es un buen ejemplo, porque no importa cuántas veces saquemos estas escrituras, muchas de nuestra gente van a regresar y hacer lo mismo. Pero esto es para los que decidan arrepentirse y dejar toda esa mentira. ¿Lo terminamos? No. Ajá. Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. El que está en los cielos. Y esto nos va a ayudar a entender un poquito más cuando nos vayamos a explicar la roca. Esa es la gran confusión de este catolicismo, la roca al que le llaman supuestamente Pedro. Pero antes que vayamos a eso, dame un versículo más, Eclesiástico 33 y 19. El libro de Eclesiástico, o también conocido como Sirach, ese es uno de los libros apócrifos. Apócrifos quiere decir escondidos, ¿verdad? Este es uno de los libros que fueron sacados de la Biblia original. Bueno, unas de las Biblias viejas, por ejemplo, en inglés, los que sepan inglés, se encuentra la Biblia King James Version Bible, que es la 1611 versión de King James. Esa Biblia tiene los libros apócrifos como Macabeos, como Esther, el resto de Esther, como primer Esdras, segundo Esdras, Tobías y varios más. Historia de Susana y hay varios más, pero la iglesia han sacado estos libros. Partes de estos libros todavía se encuentran en el libro latinoamericana, ¿se llama? La Biblia latinoamericana. Pero dame en el apócrifo. La Biblia latinoamericana es la Biblia católica. Varios de estos libros apócrifos todavía se encuentran ahí. Pero mire lo que dice el Señor acá. Todavía estamos en esta parte, estamos hablando todavía del padrecito, del sacerdote. Léelo. Este es el libro de Eclesiástico, capítulo 33, versículo 19. Ajá. No des a tu hijo, esposa, tu hermano y a tu amigo poder sobre ti mientras tú vivas. Ajá. Y no entregues tus bienes a otro, para que no te arrepientas y tú ores por lo mismo de nuevo. Léelo otra vez. No des a tu hijo, esposa, tu hermano y amigo poder sobre ti mientras tú vivas. Lo que Dios nos está queriendo dar a entender acá es que no le demos poder sobre nosotros a nadie. ¿Ok? Eso no quiere decir que no podemos dejar que seamos guiados por otra persona, como en nuestra organización. Todos tienen que ser guiados y enseñados, ¿verdad? Pero como el padrecito en la católica, se apoderan de la gente tanto que le dicen que ellos van a rezar por ellos a Dios y que Dios les va a hacer caso. Por eso se van a misa, por eso se van en la confesión, ¿ok? Y les dicen nomás di, ¿cuántos? 5 Padres Nuestros y 5 Ave Marías porque fui adúltero. Y con eso supuestamente le están dando el bien que Dios les va a perdonar. Porque el Padre supuestamente se lo dijo. La absolución del pecado es lo que dicen que hacen. Ellos interceden y entre ellos están perdonando ese pecado. Y sabemos que eso no es así. Bueno, eso lo voy a destacar más adelante, pero eso no es así. Por eso pero nuestra gente se han dejado ser apoderados por estos hombres. ¿Ok? Pero sigue leyendo. Y no entregues tus bienes a otro. Ajá. Para que no te arrepientas y tú ores por lo mismo de nuevo. Muchas de nuestra gente se van y dan su dinero en las iglesias. No tienen mucho, pero dan lo que tienen. Y después le están orando al Señor. Señor, ayúdame a pagar mi renta. Señor, ayúdame con no tengo para comer o no tengo para pagar mis medicinas. Y esto le pasa mucho más a nuestra gente ya más de edad, más viejos. ¿Ok? Se aprovechan de los viejos, ¿verdad? Pero Dios dice, no hagas eso, ¿right? Sí. Ok. Ahora bríncate. Mire lo que dice acá. Vamos a tocar esto de
de Pedro. Bien rapidito, ¿ok? Dame eso. Este es el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Léelo otra vez más. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. So, ya sabemos aquí, él dice que, lee un poquito arriba, actually. El versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló mi carne ni sangre. Espérate, vamos a comenzar para agarrar un poco del contexto, hermanos y hermanas. Estamos yendo algo rápido, vamos a irnos un poco más despacio. Comienza en versículo 13. Mateo 16 y versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí Cristo le estaba hablando a los discípulos, ¿verdad? Léelo. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Aquí unos dijeron, bueno, una gente dice que eres Juan el Bautista, el otro son Elías, otros dicen que Cristo era Jeremías. Y Cristo les preguntó a los discípulos, ¿qué? Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús. Pedro le respondió, mira, tú eres el Cristo. Creyó en él, pues, lee. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, aquí es donde comienza la confusión, ¿verdad? Sigue leyendo. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahora, lee. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una vez más, aquí dice, porque, léelo otra vez, 18. Y yo también te digo. Acuérdense, tenemos que imaginarnos cómo está hablando Cristo. Él le dijo a Pedro, lee. Que tú eres Pedro. Tú, Pedro, tú eres Pedro. Y sobre esta roca. Y él dijo sobre esta roca. Acuérdese, él estaba hablando a Pedro específicamente ahí directamente. Le dijo, tú eres Pedro y esta. Cuando uno dice esta, no está hablando de una persona, de otra persona. Eso es algo más hacia uno. Él dice, tú eres Pedro y esta. ¿De quién está hablando? De él mismo. No está hablando de Pedro. Sigue leyendo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo estaba hablando de él mismo. Él no estaba hablando de Pedro. Pero podemos ver cómo la iglesia han usado esto para pervertir a nuestra gente. Pero hay más. Vamos a tocar eso porque vamos a comprobar con varios versículos que la roca no es Pedro. La roca es Jesucristo. Pero sigue leyendo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lee. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a tocar eso. Primero dame el favor. Vamos a regresar al versículo 19. Bríncate. Versículo 21, porque este es el mismo capítulo. Dicen, mira, el Señor bendició a Pedro y por él esta iglesia fue formada. Pero miren unos versículos más adelante lo que le dijo Jesucristo a Pedro. Lee. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas,
y ser muerto Ajá. y resucitar al tercer día. So, Cristo les estaba diciendo a los discípulos lo que tenía que sufrir y cómo él iba a revivir. Sigue leyendo. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Él no creyó en Cristo en ese momento. Él no creyó en lo que Cristo tenía que hacer. Él ya dijo lo que tenía que pasar. Él ya les dijo lo que él iba a tener que sufrir. Pero Pedro le dijo, no, ¿sabes qué? No vamos a dejar que te pase eso. Esto no te va a suceder. Mire lo que Cristo le dijo a Pedro. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¿Qué le llamó? Satanás. ¿Por qué no hablan de esto en la iglesia católica? ¿Por qué como nomás sacan un versículo, lo tuercen y después no van adelante donde Cristo también le llamó Satanás? ¿Qué hizo? Si su iglesia está fundida en Pedro en este instante, porque sabemos que Pedro después más adelante, él hizo grandes cosas, pero en este instante donde agarran el versículo para dedicar su iglesia, ¿por qué no usan como aquí también dice, le llamó Satanás? ¿Ah? Lee. Me eres tropiezo, Ajá. porque no pones por la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Ves lo que le dijo a Pedro? Tú no estás poniendo las cosas de Dios. Tú no estás entendiendo lo que estoy diciendo. Tú no estás teniendo fe en lo que yo tengo que hacer. Ya te dije que tengo que morir y ser crucificado, ¿ok? Y ser maltratado, ¿ok? Pero Cristo, léelo 23 otra vez, ¿qué le llamó? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Ajá. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ok, y sabemos que sí, claro, más adelante Pedro cambió y cosas así, pero vamos a regresar. Nomás quería sacar ese punto, porque ese versículo no lo leen. No les enseñan cómo Cristo le llamó a Pedro Satanás. Regrésate al versículo 19. Versículo 19. Ajá. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Ajá. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, vete al libro de Juan capítulo 20. Vamos a explicar eso un poquito, porque con eso también dicen que, bueno, por eso también les dan poder a los padrecitos, como tú dijiste, de perdonar pecados y todo así. No, estudien la Biblia, porque Cristo le dio ese don a los discípulos. Por eso ellos pudieron, a todos los discípulos, por eso ellos pudieron curar a la gente, ¿ok? Porque le dijeron, le sacaban los demonios, los espíritus a la gente que tenían por sus pecados. No nomás Pedro pudo hacer eso, los discípulos, pero mire, acá lo explica, lee eso. Este es el libro de Juan, capítulo 20, versículo 22. No, comienza el versículo 19. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Aquí Cristo le estaba hablando a todos los discípulos. Lee. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ajá. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Yo os envío. No te envío solo a Pedro, yo os envío. Lee. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ok, sigue leyendo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. Ajá. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Mire, aquí acaba de decir lo mismo que dijo en Mateos. Ok, ¿cuál era? ¿Versículo 20 o 19? Ok, lee esto y regrésate y lo lees para que miren que dice lo mismo. Léelo. A quien remitiréis los pecados, les son remitidos. Ajá. A quienes se los retuvieres, les son retenidos. Ajá, lee. Regreso. Sí. Versículo 19. Ajá. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos,
y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. So, Jesucristo les dio el don de perdonar pecados. Ellos pudieron curar a la gente y todo lo demás. Es lo que estaba diciendo allí. No estaba diciendo que les iba a dar, como dice allí, la llave. Las llaves del reino de los cielos. Usan eso para apoderarse de todo lo que han hecho. Han usado eso para traer cada clase catástrofe contra los indios de las Américas, nuestros antepadres. No, pues dicen que cuando llegan al cielo, ahí está Pedro esperándote enfrente con un escritorio y él ¿Un escritorio? Bueno, pues, es lo que siempre lo dibujan así, ¿verdad? En un escritorio y uno llega y Pedro decide si tú vas a entrar al cielo o no. Y sabemos que no es así, ¿ok? Sabemos que los apóstoles van a estar juzgando a las 12 tribus de la nación de Israel, ¿ok? Ahora, regrésate donde estabas. Vamos otra vez Mateo 16. ¿Y cuál es el versículo que quiero? 18. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ok, vete a 1 Corintios, tú sabes cuál quiero, porque dice sobre esta roca. Este es el primer libro de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y todos vivieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. ¿Y la roca era quién? Cristo. Ok, one more time. Y todos comienza en versículo 1. Siempre hay que agarrar contexto. Hay que agarrar contexto de qué se está hablando en esta Biblia. Lee. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Quién estaba con Moisés? ¿Quién estaba? Los israelitas. Y dice que fueron bautizados por Moisés en la nube, en el mar. Pero esto también es para ustedes que creen que el bautismo nomás comenzó en el Nuevo Testamento. No, el bautismo siempre fue simbólico, ¿ok? De la limpieza del pecado, de ser renovados, de cambiar. Ok, acuérdese, cuando salimos de Egipto, cuando estábamos en Egipto, estábamos en toda clase de idolatría. Cuando salimos de Egipto, Dios nos estaba convirtiendo, cambiando. Él nos estaba haciendo que dejáramos toda esa perversión. Ok, pero sigue leyendo. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque vivían de la roca espiritual que los seguía. Ellos vivieron de la roca espiritual, que era ¿qué? Y la roca era Cristo. ¿Ven lo que dice allí? Dice que la roca era Cristo. Por eso las escrituras se tienen que estudiar bien. Antes que sigamos, porque les voy a dar más versículos para que entiendan de qué está hablando de la roca y que la roca no es Pedro. Pero primero, antes que sigamos, dame eso, el artículo que te mandé, el que dice... Sí, el que dice St. Peter's Basílica visita la tumba de San Pedro. Visita las tumbas de San Pedro, un tesoro subterráneo. Ok. Dice entradas Basílica de San Pedro. Porque me parece que ellos dicen que la basílica, ¿verdad? Fue fundada o fue construida primero por Constantino sobre el cuerpo sepultado de Pedro. Supuestamente ellos tienen el cuerpo del apóstol Pedro. Ok, pero lee eso. Tumba de San Pedro. Que es algo que yo no lo sabía. En realidad yo no sabía eso. Nunca le puse atención. ¿Tú sabías eso? No. Bueno, sí, que pusieron la basílica ahí. Sí. St. Peter's Basilica, por eso la llaman. Pero que supuestamente tienen el cuerpo de él. Sí. Yo no lo sabía. Yo no entendía eso. No sé si ustedes sabían, pero yo nunca lo sabía. Pero yo nunca seguía la iglesia católica. Anyways,
aquí mira lo que dice. Debajo de la Basílica de San Pedro se encuentra la preciada tumba de San Pedro, un importante lugar de enterramiento histórico y religioso desde el siglo I, construida en honor de San Pedro, uno de los 12 apóstoles de Cristo. La tumba tiene varias estructuras que en conjunto conforman un gran sepulcro. Estas estructuras fueron creadas por las autoridades del Vaticano para conmemorar el martirio de San Pedro. Keep reading. ¿Quién es San Pedro? San Pedro, antes conocido como Simón o Simeón, fue uno de los 12 apóstoles de Cristo y el primer líder de la iglesia cristiana. Dirigió la fundación. Pero que no le llamó a los discípulos cristianos. Dame eso bien rapidito. Él le llamó a los apóstoles cristianos. Termina de leer eso, ahorita lo agarramos. Dirigió la fundación de la iglesia cristiana tras la muerte de Jesús, lo que le convirtió en una figura importante durante el siglo I. Por sus contribuciones a la iglesia y su papel como líder de la comunidad cristiana, San Pedro es considerado el primer papa oficial de la cristianidad. Pero mire, esto está lleno de pura mentira. Dame eso, tú sabes, Hechos 11, mira lo que dice ahí. Este es el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A los discípulos, porque ellos dedicadamente, ¿verdad? En todo seguían a Cristo. Por eso ellos fueron llamados cristianos. All right? Pero regrésate a eso. Go back to it, please. Lee esa parte otra vez. Dirigió la fundación de la iglesia cristiana tras la muerte de Jesús, lo que le convirtió en una figura importante durante el siglo I. Por sus contribuciones a la iglesia y su papel como líder de la comunidad cristiana, San Pedro es considerado el primer papa oficial de la cristianidad. A ver si hay más abajo. Mira, ok, lee eso. ¿Dónde se encuentra la tumba de San Pedro? La tumba de San Pedro se encuentra en las profundidades de la Basílica de San Pedro, en una zona llamada Necrópolis Vaticana. Se cree que, tras la muerte de San Pedro, fue enterrada en la colina del Vaticano, cerca del lugar de su martirio. Al principio, se construyó una antigua basílica en el lugar de la tumba de San Pedro, que finalmente fue sustituida por la estructura actual de la Basílica de San Pedro. Es todo. Bien rapidito. Vete al libro de Mateos 19, lee versículo 25. Este es el libro Porque tú dijiste algo hace ratito, ¿verdad? Que también yo no lo sabía, pero tú dijiste que en la iglesia católica se creen que Pedro va a estar ahí esperándolos, juzgándolos, ¿verdad? Y él es el que tiene las llaves de quién entra o quién puede entrar al reino de los cielos. Ok, mire lo que dice acá. Este es el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Le estaba hablando a los discípulos estaban hablando a él. ¿Eh? Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro le dijo, mire, nosotros te hemos seguido, nosotros, no nomás él, nosotros te hemos seguido. ¿Qué vamos a obtener después de esto? Lee. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Ves lo que dice allí? Ahí no le estaba dando más, ¿cómo se dice? Más poder o don
sobre el juzgado a Pedro. No, le dijo a los discípulos, ¿sabe qué? Quiere decir que vamos a ver a los discípulos en el trono. Los vamos a ver a ellos y mucho más que a ellos, pero ellos el juzgado dice que van a comenzar con ellos sobre las 12 tribus de la nación de Israel. Nomás digo eso, saqué eso porque se me vino eso a la mente, lo que tú dijiste. Ok, si uno comienza a leer la Biblia, van a ver que todo lo que les están enseñando en la iglesia católica es mentira. Mentira, como este lugar, esta religión, esta organización, ¿verdad? Ok, ¿cómo le vamos a llamar? Terroristas, como estos terroristas, porque son terroristas. A nuestra gente se le han olvidado la matanza que hicieron con nuestros hermanos, y eso lo vamos a enseñar ahorita más adelante, right? Pero ese era nomás un punto que quería hacer de eso. Ok, regrésate. ¿A dónde terminamos? Terminamos con 1 Corintios, ¿verdad? 14. Sí, lo terminamos. Sí. Vete al libro de Deuteronomio. Vamos a sacar más versículos de esto. Deuteronomio 32. Mira lo que dice acá el Señor. 32. Lee versículo 4. Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 32, 3. versículo 3. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Ajá. Él es la roca. ¿Qué? Él es la roca. Dice, está hablando del Señor. Jehová dice, Él, Jehová es la roca, cuya obra es perfecta. Ajá. Porque todos sus caminos son rectitud. Ajá. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. ¿Ve lo que dice el Señor? Dice Él, aquí dice Moisés dice, Él es la roca, nuestro Señor. Bríncate a versículo 15. Versículo 15. Pero engordó Jesurún y tiró Coses. Jesurún es otro nombre para significar Israel. Ok, lee. Y Tiro Coses. Engordaste, te cubriste de grasa. Ajá. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. Ajá. Y menospreció la roca Ajá. de su salvación. Dice él, menospreciamos la roca, el Dios. Porque Dios, siempre que Dios nos da gran bendiciones, nosotros comenzamos a olvidarnos de Él. Por eso Él dijo, ¿sabe qué? Ya estuvo con eso. Él siempre nos dio bendiciones, nos dio tierras, nos dio aumento en toda clase de cosas, pero siempre nos apartábamos de Él. ¿Ok? Pero aquí Él le llamó la roca, otra vez, la roca de salvación. Lee. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Ajá. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios. Ajá. Y no a Dios. Lee 16 otra vez. Versículo 16. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Y todavía nuestra gente lo hace. Nuestra gente todavía en eso hacen cuando tienen todos esos santos falsos, piedras, esculturas que tienen en la iglesia. Cuando le rezan a la María, a la Guadalupe, a como le quieran llamar, a todos los santitos falsos. ¿Qué más tienen ahí? Tienen hasta estatuas del Cristo blanco. Fíjate, a veces tienen unos donde está acostado como que si está muerto y lo están levantando, besándole los pies, besándole las manos, la frente, llorando ante la estatua. So Dios dice a todo eso, ellos sacrificaron a estos dioses ajenos. Lee. Lo provocaron a ira con abominación. Ajá. Sacrificaron a los demonios. Ajá. Y no a Dios. Esos son demonios. Van a la iglesia, se persignan. Compran una vela y la prenden. Oh, 100%. Puedes, a ver si puedes buscar fotos de eso. Hispanos en la iglesia católica poniendo velas a todo eso. Porque sí, y fíjate lo chistoso. Cuando alguien va y prende una vela, porque ahí hay velas, tienen al lado tienen un montón de veladoras, ¿verdad? Pueden poner como 100 veladoras. Y si tú estás pasando por algo, ¿verdad? Alguna enfermedad y quieres ir a rezar, vas, agarras una vela de la caja, la pones ahí donde están las veladoras, la prenden y le echas 50 centavos o $1 para pagar la vela que prendiste. Damn. So, en toda manera están ganando dinero, ¿verdad? De cualquier manera, debes de dejar
algo ahí por prender la vela, por la oración. ¿Tienes algo o no? It's loading, wow. Ok, lee versículo 19 una vez más. Versículo 19. Ajá. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Ajá. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Ok, miren esto. Put that one right quick. Pon esa. Mira esta. Ay, nuestra gente. Van con sus niños, su mamá, su papá. Creen que están haciendo algo grande. ¿Puedes explicar lo que está pasando? Pues ahí están preparando para que el sacerdote bendiga las hostias y el vino para comulgar. Eso se llama que la comunión, pues, que dicen que la hostia y el vino son realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Literalmente. Literal, porque por una cosa que se llama transubstanciación, substitution o algo así, que dicen que cuando la bendice el Padre se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Transubstantiation. Y lo puedo buscar. Put some more. Mira esta. Put that one right there con el padrecito ahí con la niña. Me parece ¿qué sería eso? ¿Unos 15 años? Esa es quinceañera, sí. Quinceañera. Mira. ¿Hay otro? Ok, that's it. Drop that. Ok, vete, termina eso. ¿Cuál terminaste? Brícate versículo 21. Deuteronomio 32, versículo 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Ajá. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Ajá. Los provocaré a ira con una nación insensata. Ajá. Ok, bríncate a versículo, vete a vamos a usar hoy en día, vamos a usar su misma Biblia contra ellos. Muy bien. Right? La Biblia católica, vete a 1 Samuel 2:2. Porque si vamos a 1 Samuel, les voy a enseñar algo. Muchas de las veces hay cosas diferentes. Por ejemplo, si voy a 1 Samuel 2:2, en la Biblia regular, mira lo que dice acá. 1 Samuel 2:2. Este es el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Ajá. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. So aquí usa la palabra refugio, ¿ok? So acuérdese, como leímos en 1 Corintios 10, Él fue nuestro refugio en el desierto cuando salimos con Moisés, pero en vez de usar la palabra refugio, usó la palabra roca, ¿ok? So la palabra roca aquí tiene el mismo significativo de refugio. Vamos a comprobarlo. Léelo en qué libro, enséñales para que la gente mire qué libro es este. Esta es la Biblia católica, la Biblia latinoamericana, edición pastoral. Ajá. La que usan ellos. Uh-huh. 1 Samuel capítulo 2, versículo 2. No hay otro santo que Yahvé. Nadie hay fuera de ti. Ni otra roca fuera de nuestro Dios. ¿Ni otra qué? Ni otra roca fuera de nuestro Dios. Aquí está hablando ni otro refugio, ni otra fortaleza, ni otra salvación. So aquí está diciendo que la roca es nuestro Dios. No está hablando de Pedro. Aquí estamos en el libro de 1 Samuel. No estamos en el Nuevo Testamento. Léelo una vez más. Versículo 2. No hay otro santo que Yahvé. Nadie hay fuera de ti, ni otra roca fuera de nuestro Dios. Ajá. Ahora deja eso. Bríncate el libro de Salmos. No, 18. Salmos 18.
Le vamos a dar varios versículos para que entiendan esto muy bien. Lee versículo 31. Salmos capítulo 18, versículo 31. ¿Por qué? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Otra vez, léelo otra vez. ¿Por qué? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Qué hay Dios sino solo Jehová? Hay nomás un Dios, ¿ok? Lee. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Ajá, no hay otro Dios, no hay otra roca fuera. Aquí te está diciendo bien para los que quieran decir, bueno, sí, Cristo es la roca, pero también Pedro fue la roca. No, aquí dice, no hay otra roca. Aquí dice, no hay otra roca. Y ya sabemos, si ya está definido, Ajá. la roca no le puede poner otro significado. Porque Cristo no dijo, dije, tú eres Pedro y en ti fundaré mi iglesia. Dijo, tú eres Pedro y en esta roca edificaré mi iglesia. Ya está definido. No le pueden dar su propio significado. Lees otra vez. Dice, ¿por qué? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder. Bríncate versículo 46. Versículo 46. Viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Una vez más. Viva Jehová y bendita sea mi roca. Ajá. Y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Otra vez, Dios, roca, Jehová, está hablando de Cristo. Bríncate al libro bríncate a versículo, capítulo 19, versículo 14. Este es el libro de Salmos, capítulo 19, versículo 14. ¿Es eso? Sí. Léelo. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía. Ajá. Y redentor mío. ¿Hay más? No es todo. Ok, dijo, oh Jehová, roca mía. Ok, bríncate ahora a Isaías. Bríncate a Isaías, capítulo 17, versículo 10. Este es el libro de Isaías, capítulo 17, versículo 10. ¿Por qué te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio? Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Una vez más. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación. Te olvidaste del Dios de tu salvación. Lee. Y no te acordaste de la roca de tu refugio. La roca de tu refugio. ¿En qué nos tenemos que refugiar? En el Señor, en Cristo. Ok, lee. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Ok, vete otra vez a la Biblia católica. Vete al libro de Isaías 44 y 8. As a matter of fact, sí, lee eso. Isaías 44 y 8. Este es el libro de Isaías, capítulo 44 y versículo 8. No se asusten ni tengan miedo. ¿No es cierto que lo que había anunciado desde hace tiempo? Ustedes ahora son mis testigos. ¿Hay acaso otro Dios fuera de mí? No, no existe otra roca que yo sepa. Otra vez, read it one more time. No se asusten ni tengan miedo. No tengan miedo, lee. ¿No es cierto lo que había anunciado desde... Y eso es lo que nuestra gente han hecho, man. Siempre buscan otra manera de llegar al Señor. ¿Por qué no nomás van y aplican lo que está escrito? Nuestra gente son tan necias, y Dios les llama necios, que quiere decir rebeldes. Son tan necios que siempre están buscando otra manera. Siempre otra manera. ¿Por qué no nomás se humillan y sigan lo que está escrito? Lee.
No es cierto que se lo había anunciado desde hace tiempo. Ustedes ahora son mis testigos. ¿Hay acaso otro Dios fuera de mí? No, no existe otra roca que yo sepa. ¿Ve? Dice, no existe otra roca. Es simbólico. Está hablando del Señor. Es simbólico. Eso no ha cambiado. Dios es el siempre. Dame ese. ¿Cuál es? Malaquías 3:16. Dios nunca cambia. El Señor nunca ha cambiado. La palabra de Él estaba escrita ya desde la fundación. Todo esto ya está. Nada cambió. Igual cuando Cristo vino, Él no vino a cambiar nada. Right? Él no vino a cambiar nada de lo que el Padre ya habría hecho. Por ejemplo, también Cristo, lo que él sufrió, lo que Él vino a hacer, eso ya estaba escrito, no era nada nuevo. Su papel ya estaba allí. Eso estaba ya profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Eso ya estaba, right? Igual que los discípulos, todo ya estaba escrito, nada fue nuevo. ¿Ok? Pero lee eso. Este es el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por eso, para los que digan, bueno, no. Esto ya es diferente. No es diferente. El Señor dijo, Él no cambia. Les acabamos de leer varios versículos donde Él dijo, Él es la roca, Dios es la roca, no hay otra roca sino Él. ¿Ok? So no hay confusión con eso. Si nuestra gente quiere seguir engañados, esa es cosa suya. ¿Y saben qué? Ustedes van a morir, van a quemar con este lugar. Este lugar va a quemarse. Ustedes tienen que aceptar a Cristo tal y como es, no como se los dan en la iglesia. Ok, vamos a tocar un poquito a eso más adelante. Regrésate donde estábamos y lee versículo 9, Isaías 44. Sí. Y después vamos a brincar a capítulo 28. Ahora lo quieren en la Reina Valera. No, sí, Reina Valera. Este es el libro de Isaías capítulo 44, versículo 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y los precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. Ve lo que dice Dios. Dice que sus ídolos son vanidad. A que los hagan preciosos. No sirven para nada, son mudos. Dios no es un Dios que podamos formar una estatua y le vamos a poder hablar. Dios no es así. Él es Dios de acción. Él quiere que nosotros tengamos fe que Cristo existe. Tenemos que tener fe en Cristo y en el Padre, que no lo vemos. Nomás podemos ver toda su creación. Podemos ver las profecías que se están completando enfrente de nuestros ojos. Podemos ver lo que Él escribió por los profetas miles de años atrás. Se están completando hoy en día mientras vivimos nosotros. En eso tenemos que creer en Él y saber que Él existe, en vez de criar y creer en imágenes falsas. ¿Ok? Dios dice que es vanidad. Bríncate a Isaías 28. Este es el libro de Isaías 28. Vamos a comenzar en versículo. Comienza versículo 14. Este es el libro de Isaías capítulo 28, versículo 14. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira. ¿Ve lo que dice? Aquí dice, ellos creen que, léelo una vez más, 15. Por cuanto habéis dicho, pacto hemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote. Han hecho pacto con la muerte. ¿Quién es la muerte? Está hablando de Esaú. Está hablando de todo que existe que él ha criado.
ok, su religión, ok, porque sabemos que el catolicismo vino de qué, de Roma, ok, vino de Roma, los españoles, los caucásticos, nuestra gente han hecho eso su refugio. ¿Sigue leyendo? No llegará a No, nos. perdón, han hecho un pacto, han hecho el pacto. Y es lo que hace, es un rito. Cuando nuestra gente van a la iglesia todo el domingo, es un rito que están haciendo. Un rito en falsedad, están hecho un pacto con la muerte. ¿Por qué? Porque sabemos que no hay vida en eso, no hay vida en sus esculturas, no hay vida en las enseñanzas que tienen. Van a morir nuestra gente, pero nuestra gente se han hecho bien, se han comfortable. Están cómodos. There you go, están cómodos en eso. Ok, pero sigue leyendo. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira. Ajá. Y en la falsedad nos esconderemos. Eso es lo que cree nuestra gente. Dice que han hecho su refugio en la mentira. Se han dedicado tanto. Me acuerdo, han habido varias veces que hemos ido a iglesias católicas a hacer bombardeos, ¿verdad? Porque nosotros vamos a predicar enfrente de eso, no para nomás atacarlos, en realidad no es para atacarlos, es para que nuestra gente en realidad comiencen a ser conscientes en lo que está escrito en la Biblia. Por eso les leemos la Biblia. Pero siempre que hemos ido, siempre se miran el hombre, un señor y una señora ahí como locos, como en un trance, en una tranza. No, ¿Cómo se dice? Hechizados, like in a witchcraft, están hechizados. I thought trance, no? No. Okay, trance, ¿sí? Okay, so I'm trying to use the Spanish. Hechizo. Okay, Bajo so un hechizo. Yeah, están como en un hechizo. Ahí están con el rosario. Los hemos visto con el rosario. Ajá. Y no, pero también la señora, me acuerdo de una señora, estamos enfrente de ahí, estamos dándole el versículo. Ella estaba nomás viéndolos. No, she wasn't even blinking. No estaba parpadeando. Y nomás estaba ahí viéndonos con el rosario. Y ahí viendo para abajo, hablando, haciendo las oraciones del rosario. Nuestra gente están ciegos y se han dedicado a estas falsedades. Y mire, nosotros vamos sabiendo que vamos a estar de ahí, de esta hora a esa hora, ¿verdad? Ella rezó que nos fuéramos, pero no nos fuimos, nos quedamos hasta que llegó la hora que nos teníamos que ir. No fue por su oración o por cualquier cosa. Pero te apuesto que ella creyó que después de 3 horas que estuvimos ahí, nos fuimos, ella que creó que Dios hizo que nos fuéramos. No, mentira. Termina, sigue leyendo. 16. Versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa. So aquí dice, él ha puesto en Sión una piedra, roca. Está hablando de lo mismo. Está hablando de mismo, pero sigue leyendo. De cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Él dice, el que creyere, no se apresure. El que creyere en qué? En esa piedra, ¿ok? Vete al libro de Romanos 9. Vamos a ver un poquito más, porque aquí en Romanos 9 habla de él y después vamos a regresar a Isaías. Mira lo que dice ahí. Romanos 9. Versículo 31. Este es el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 31. Espérate. Quiero sacar eso, me dijo. No, sí, vamos y después vamos a ir a esto. Lee esto. Romanos 9 y 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Ajá. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley. Está hablando de Israel, ese es el contexto, sigue leyendo. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ellos tropezaron sobre la piedra de tropiezo, lee. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Ajá. Y el que creyere en él no será avergonzado. Porque está hablando de Cristo, acuérdese, Cristo es esa piedra, es esa roca. Aquí dice que Cristo fue un tropiezo
para muchos de nuestra gente, específicamente muchos de los judíos. Porque acuérdense, los fariseos, los líderes de la nación de Israel, los judeos, los judeos, los fariseos, los escribas que son judeos y levitas, ellos crucificaron a Cristo, ellos lo mandaron a ser sepultado, right? Léelo una vez más. Como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Porque no querían aceptar que él era el hijo del Señor, hijo de Dios. No querían aceptar que el pueblo de Israel iba a tener que ser salvado por él siendo el sacrificio. No podían aceptar eso. Por eso fue un tropiezo para muchas de nuestra gente. ¿Por qué? Porque en versículo 31 nos explica que el contexto está hablando que muchos estaban en la rectitud de la ley. ¿Cuál ley? De la ley del sacrificio. ¿Ok? Todavía creían que tenían que sacrificar por perdón de pecados. No podían aceptar que la roca, Jesucristo, era ese sacrificio. ¿Ok? Ahora eso se va a otro tema, pero está hablando de Cristo acá y de muchos que no creyeron en él. Por eso también aquí Cristo en la Iglesia Católica es un gran tropiezo para nuestra gente. Ok, por eso los romanos, ¿verdad? Los romanos, los españoles que vienen de la nación de Israel, ellos saben muy bien qué hicieron y cómo pudieron destruirnos, trayéndolo la falsedad de Pedro siendo el líder de la iglesia, Pedro siendo el primer papa y todo eso, la fundación de la iglesia católica, porque ellos sabían, si no aceptábamos a Cristo tal y como está escrito, íbamos a ser destruidos, ¿ok? Pero nuestra gente tiene que salir de eso. Bríncate al Isaías bien rapidito y vamos a enseñarle cómo la iglesia católica pudieron hacer que nuestra gente creyeran en la mentira y que Cristo es un tropiezo, el verdadero Cristo es un tropiezo para nuestra gente hoy en día, que es algo bien básico. Van a ver Isaías 9 y 31, perdón, 8 y 13. Este es el libro de Isaías capítulo 8 versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. El Señor sea vuestro miedo. Lee. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar. Él dijo a las dos casas de Israel. Cuando vamos al Nuevo Testamento, está hablando de los que se llama, en ese tiempo les llamaba los judíos y los gentiles. Los gentiles se estaba refiriendo todavía a la nación de Israel, que estaban en costumbres gentiles, pero está hablando del reino del norte y el sur. Pero sigue leyendo. Por piedra para tropezar. Leo una vez más, 14. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar. Porque él allí, mire, ahí está profetizando lo que leímos en Romanos. Lo que leímos en Romanos, que era capítulo 9 y 31. ¿Ok? Se cumplió en ese tiempo cuando los judíos y los fariseos, ellos negaron a Cristo. Pero lee. Y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio. ¿Qué versículo es ese? 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y es lo que dice, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Uno más, bríncate a 1 Pedro 2. Y después les quiero enseñar esto, porque esto les vamos a enseñar. Not this one, voy a querer el que dice, let me see. Lee eso. Ese es 1 Pedro 2 y 4. No, comienza en versículo, no quiero leer todo, versículo 5. Ese es el primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también,
como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. A Dios por medio de Jesucristo. No, lee el versículo 5 otra vez. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas. Como piedras vivas. ¿Por qué? Simbólico otra vez. Está hablando de guardar los mandamientos y seguir a Cristo. Bríncate a 6. Versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues le creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Él es Cristo. Cristo es la cabeza de nosotros. Cristo es nuestro avivamiento. Cuando creemos en Él, tener la fe en Él. No fe en la iglesia, no fe en la religión, pero fe en Cristo y los mandamientos del Señor. ¿Ok? Pero sigue leyendo. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. ¿Qué versículo es ese? 8. ¿Por qué qué? Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Dios dice que tropiezan en la palabra a los que ¿qué? Siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Dios dice que muchos de nuestra gente fueron destinados a ser desobedientes. ¿Qué es esto? Son destinados a qué? Ser, ¿cómo se dice? Juzgados a muerte. Es todo. El 9. Pueblos. Go ahead. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok, miren, vete a el que dice el día que el Papa Alejandro VI legítimo la conquista de América. Dice, make it smaller. Haciendo historia. Make it smaller, please. El día que el Papa Alejandro VI. Espérate, tenemos que leer, darles un poco de historia, ¿verdad? Para que miren por qué nuestra gente no creen en Cristo y Cristo es un tropiezo para muchos de ustedes. No pueden aceptarlo, no lo van a creer. Go ahead. You can't make it smaller? Okay. Ish, all right. El día que el Papa Alejandro VI legitimó la conquista de América. Damn, what the hell? That's too big. Okay, just try to get to the words. Los Reyes Españoles is at the top. Should be like right after the first picture. Yeah, right after that. Para abajo. Ahí está. Ajá. Ahí está. Los reyes españoles recibieron a Colón en Barcelona de regreso de su primer viaje y le otorgaron una renta de 10,000 maravedíes y un premio de... No, espérate. Go back up. There's a punto. A little bit higher. Keep going. Ahí eso. Alejandro VI legitimó la conquista de América. Alejandro VI, acuérdense su nombre, esto es muy importante. Lee. En mayo de 1493 firmó una bula que dividía las tierras a conquistar en dos. Una mitad para España y la otra para Portugal. Su papa, el que hoy en día murió es el mismo, viene siendo de la misma cosa. Ok, Alejandro, él dice en 1493 firmó la bula que dividió, él dio el sí para la conquista de las Américas. Y él dice, pero lo que yo quiero, porque la Iglesia Católica tiene mucho poder, créanlo o no. Ok, dividió, dice, mitad de la conquista, quiero que una mitad se la den a la España y la otra mitad de la riqueza se va a ir a Portugal. ¿Por qué creen que hoy en día la Iglesia Católica tienen mucho poder y mucho dinero?
Todo eso se vino por la conquista. Ok, y esto, acuérdense, ellos ya estaban, ¿qué? Ellos ya estaban conquistando en España a los moros. Ok, sigue leyendo, vete para abajo. Ahí está. Los reyes españoles recibieron a Colón en Barcelona de regreso de su primer viaje y le otorgaron una renta de 10,000 maravedíes y un premio de 335,000. Los nuevos territorios descubiertos serían llamados Indias Occidentales. Ajá. Y se le solicitaría al Papa Alejandro VI la confirmación sobre la propiedad de estas Indias. Tenían que tener el blessing. ¿Cómo se dice? La bendición. La bendición del Papa. Lee. La difusión de la religión católica en América y los beneficios materiales que prometía la empresa llegaron a ser vistos como una compensación económica y espiritual por las pérdidas sufridas por la iglesia. Ajá. En el viejo mundo a causa de la reforma protestante, con su secuela de pérdida de feligreses y expropiaciones de miles de propiedades eclesiásticas. Porque había una reforma, ¿verdad? Que los, ¿cómo se llaman? Los protestantes estaban peleando contra la iglesia, se estaban separando y perdieron mucho, ¿verdad? Usaron esto como excusa para que ellos se pudieran regresar en el poder y económico y en todo lo demás. Vete para abajo. Miren, esta ¿cómo? Monumento de Cristóbal Colón. Vete para abajo. Monumento a Cristóbal Colón en Costanera Norte. Foto Luciano Tieberger. Alejandro VI era valenciano y su verdadero nombre era Rodrigo Borja, italianizado por Borgia. El verdadero nombre de Alejandro VI, Papa de Roma, su verdadero nombre es Rodrigo Borja o Borgia. Ok, eso es muy importante. Sigue leyendo. Que era de Valencia. Llegó al papado gracias a su fortuna, amasada durante sus años al frente de la Cancillería Vaticana, y al apoyo económico y político del Reino de Nápoles, perteneciente a la Corona de Aragón y gobernado por el católico rey Fernando. Alejandro, según el historiador Paul Johnson, el peor de los papas, les encomendó a los reyes la conquista espiritual de las nuevas tierras. Había que imponer la monogamía, combatir la sodomía, el incesto y la idolatría entre los salvajes. Mientras tanto, ellos son los que estaban haciendo todas estas cosas. 100%. Y miren, hay que preguntarnos, ¿verdad? Si los papas que existen hoy en día, la religión, si ellos en realidad están porque ¿cuál es el nombre del que se murió? Porque pienso que el nombre de él quiere decir amado es. Benedicto. Benedicto. Porque si dice, I think que quiere decir que él es amado o algo así. Pero si él en realidad era por la gente, ¿por qué él no habló contra todo lo que hicieron durante la conquista? Este papa. ¿Ok? Deja eso, drop that. Acuérdense, su nombre era ¿qué? Alejandro VI Rodrigo Borja o Borgia. Ok. Vete a ver bien rapidito al otro. Los Borgia, Leonardo da Vinci. Ahí está. Dice, los Borgia, Leonardo da Vinci. Y perdón. Can you pull up those pictures that I just posted? And pull up some other ones from Bartolomé de las Casas. You know when they put them on the stakes and killing them. But pull these up first. All right. So, esto, mire, por eso lo que les estamos enseñando ahorita y vamos a cerrar pronto es como nuestra gente, por esto, Cristo y la verdadera fe en Él y las enseñanzas, la doctrina y todo el evangelio verdadero es un tropiezo para nuestra gente. ¿Por qué?
por la colonización, por la conquista que trajeron la Iglesia Católica. La misma Iglesia Católica que nuestra gente aman hoy en día. Ok, como acá, miren a los indios, ok, americanos. Mire acá, supuestamente venían los, ¿cómo se llamaban estos? Los frailes. Los frailes a ayudarles, a salvarlos. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían? Les enseñaban el catolicismo y ellos creían que les estaban ayudando y los amaban, aceptaban, ¿ok? Porque supuestamente muchos de estos frailes los ayudaban por los españoles, los conquistadores, les ayudaban. Show the other one. Mira acá los indios, otro. Y mire, había mucha de nuestra gente que aceptaron el catolicismo, pero muchos fueron forzados. Did you look for the other ones that I asked you for? Muchos de nuestra gente fueron forzados. Mire, por ejemplo, como dice él, mucha gente fue forzada, pero ¿cómo creen ustedes que llegan un pueblo fuerte, verdad, que tenían sus creencias a aceptar así de rápido una doctrina o una religión extranjera? ¿Cómo lo hacen? Porque esto posiblemente, esta foto que están viendo ustedes, esta pintura que están viendo ustedes, puede ser después de docenas o cientos de años de ¿qué? De opresión, de asesinato, de violaciones, de robo. Es cuando llega la gente, sabes que ya no hay que pelear contra ellos. ¿Y qué hacen? Esto es una gente vencida. Una gente que ya se venció y dice, ya no queremos seguir peleando, vamos a aceptar. Aparte que la Iglesia Católica usó muchas de las creencias que tenían nuestros antepadres y la mezclaron con la religión para poder agarrar que nuestra gente aceptara esas costumbres falsas. Después de esto, miren, mucha de nuestra gente, después de ver que esto le pasó a sus padres, a sus abuelos, vencidos, dijeron, no, mejor aceptamos. Miren eso, hermanos. Mire, con la cruz, miren como allí el padrecito, papa, no sé, el fraile tiene la cruz aquí quemando a nuestros hermanos vivos. Ok, los españoles ahí, put the next one. No se deben de olvidar esto. No se pueden olvidar. Este es su catolicismo. Mira ahí cómo tienen al niño y lo van a estrellar contra la peña, la pared, la piedra. Aquí está otro que tienen a nuestra gente colgando en fuego. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 13 allí colgando. Así siempre los colgaban. 12 por los discípulos y el 13. El número 13. Significando o simbólico a Cristo. Pon otro. ¿Estos son los de Bartolomé de las Casas? Yes, ese es del libro de Bartolomé. Y él era un sacerdote católico, ¿no? Sí, también era un fraile, me parece. Fraile, para que ustedes vean que él fue el que mandó que hacer todas estas pinturas. Esto fue lo que él vio, para que no digan, no, pues eso lo inventaron. No, esto fue uno de sus padres sacerdotes católicos en los que ustedes creen que mandó a hacer estas pinturas, porque dice que él mismo decía que se pasaron los católicos en la tortura y en la conquista, cómo trataban a nuestra gente. Pon a otro. Ahí está ¿cómo le llaman a ese látigo, la cola de gato? Cat o' nine tails, que arranca el cuero. Ese látigo en las puntitas tiene como unos pedazos de metal que cuando pegan se entierran en la piel, y luego ellos lo que hacían, pegaban y luego jalaban, y con eso se llevaba el cuero y la carne. Eso tenía como, jalaba la carne. Like hooks. Anzuelos. Tenía como anzuelos. Entonces cuando pega, el anzuelo se entierra y jalan y se llevan pedazos de carne y de piel. ¿Hay otro? Ahí está, el bebé. Si miran allí, tiene a un bebé cortado en mitad y lo tiene colgado en cada mano. Y los perros ahí comiéndoselo. Y allá está una de nuestras hermanas, ¿verdad? India, allí colgando
con el bebé todavía pegado por el ombligo. El ombligo. Y apostaban. Es lo que hacían, dice que apostaban. Sacaban el bebé, a veces lo sacaban y apostaban. ¿Cuál se va a morir primero, la mamá o el bebé? Y se paraban ahí. Vete a Deuteronomio capítulo 28, versículo 48. 49. Este es el libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 49. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Esto está hablando de la conquista, ¿ok? Está hablando de la conquista de los españoles, right? Nosotros no entendíamos su lengua, ¿ok? Hoy en día todavía hablamos en lengua del conquistador español, traemos nombres españoles, portugueses, italianos, ¿ok? Nombres que no nos pertenecen, no los conocíamos a ellos. Ellos vinieron del extremo de la tierra, ellos vinieron del otro lado del mundo a este lado. Y aquí Dios les da simboliza con la águila, el águila. Ok, el águila, ¿qué es? ¿Cómo explique? Es una ave que caza, ¿verdad? Predator, predator, there you go, predatoria. Es predatoria, él mata, es lo que hace, ok. No tiene, el águila no tiene muchos otros pájaros, como se dice, otras águilas que sean más fuertes que él, ¿verdad? Pero también cuando miramos a la historia, miramos a los griegos, romanos, españoles, Estados Unidos, todos usan la moneda y tienen como símbolo el águila. Por eso sabemos que hoy en día todavía existen, está hablando de ellos. Sigue leyendo. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. ¿Qué es lo que acabamos de ver con esas fotos? Y esas fotos vienen de un libro que se llama Bartolomé de las Casas, okay, la destrucción de las Indias, algo así. Esto es algo que ellos escribieron, nosotros no los escribimos, ellos escribieron de estas atrocidades que le hicieron a nuestra gente. Lee. Gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Y comerá el fruto de tu bestia. Bríncate 64. Mira lo que dice acá. Estos son maldiciones que le sucedieron a nuestra gente. Mira lo que dice. Versículo 64. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos. Sabemos que eso nos sucedió durante la conquista. Okay, fuimos llevados en esclavitud por muchos lugares, okay, en los barcos La Nina, La Pinta, La Santa María y en otros en los que no sabemos. Lee. Desde un extremo de la tierra hasta otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Es lo que dice el Señor. Él nos dijo la profecía por nosotros no guardar sus leyes. Dijo, ¿sabes qué? Ustedes van a servir a otros dioses ajenos. Ustedes van a servir al catolicismo. Ustedes van a servir al cristianismo falso, al islam. ¿Ok? Ok, dice al leño. Al leño y a la piedra. Eso es simbólico. Al leño viene siendo la cruz. ¿Ok? La piedra viene siendo igual. El Islam y también viene siendo todos los falsos santos que hoy en día tienen, como todas esas estatuas que tienen la María, de la Guadalupe, del falso Cristo. Como por ejemplo, estábamos hablando de Cristo y de Alejandro Borgia, right? Vete al último artículo y ahí vamos a cerrar. Ok, este es. Los Borgia, Leonardo da Vinci. Y el origen de las imágenes de Jesús, un falso Cristo. No te harás imagen. No, drop that, porque sabemos eso está hablando del libro de Éxodo 20, está hablando de las imágenes a las que hoy en día adoran, pero bríncate para abajo. Anoche enseñé ante un auditorio considerable el asunto de por qué el eterno Dios prohíbe la honra y veneración de imágenes, de Éxodo 24. Muchos de los oyentes ahí presentes, asombrados por lo que escuchaban respecto a las imágenes de Jesús que se adoran en el mundo, me solicitaron que escribiera lo que compartí con ellos. Por esta razón y para ellos va esta bitácora. Comenzaré preguntando.
Fíjate para abajo, para abajo. Go a little bit lower. ¿A dónde vamos? Como dice la imagen moderna. Ahí está. La imagen moderna de Jesucristo fue diseminada y venerada desde el Renacimiento. El Renacimiento. Esto estaba hablando cuando los españoles, right? Esaú, ellos regresaron en poder. Por eso ellos comenzaron a conquistar en Europa a los moros. Y de ahí vinieron acá a conquistarnos a nosotros. Lee. Su origen se remonta a las creaciones de Leonardo da Vinci y corresponde nada más y nada menos que el careto de César Borgia. Acuérdese, César Borgia, estamos leyendo de Alejandro, ¿verdad? Alejandro Borgia y Leonardo da Vinci. Esta es la foto, esta es una imagen que él pintó de César Borgia. Esta es la foto que después la cambiaron a ser la imagen de Jesucristo. Pero este es el hombre que existió en realidad, que se llamaba César Borgia. Ustedes en la iglesia católica adoran a esta imagen. Lee. Ahí sí. Retrato de César Borgia, realizado por Altobello Melone. Necesitamos concentrar nuestra atención en la tarea de leer la historia. Brígate para abajo, César Borgia. César Borgia fue el tercer hijo natural de Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI, y de Juana Catanei, llamada Vanosa, nacido hacia 1457. Ajá. No hay acuerdos respecto al año de su muerte. Algunos estiman que murió en el castillo de Viana de 1507 y otros en 1513. Ajá. Gozó de la estima de su padre, compartiendo un vínculo más o menos fraternal con otros 5 hermanos, producto del romance de su padre con Vanosa Catanei, mujer con la cual convivió el pontífice durante un cuarto de siglo. Ajá. Por ser hijo de un pontífice, César no podía presumir. Es todo. Aquí nomás le estamos enseñando de dónde vino esta foto, esta imagen, la falsedad de la imagen de Cristo, ¿ok? Del Papa, otro Papa que ha venido y por él vino mucha de la conquista que hoy en día tenemos, ¿verdad? Y hay mucho más que sacar, pero con eso, ¿saben qué? Lo vamos a dejar. Right quick, put the Booster Club. Si miran arriba, apóyennos, coge al Booster Club. El Booster Club, apoyen, ahí pueden donar para que puedan ayudar a los profetas que salgan a diferentes países, a ir a Latinoamérica, a enseñar a contestar las preguntas que tengan ustedes al oír lo que están enseñando en YouTube, Instagram, Twitter, a través de también, ¿cómo se llama? La aplicación de IUIC app. No, la otra que donde las clases que están ahorita, por ejemplo, en Clubhouse. Pueden ir a Clubhouse y hacer las preguntas que tengan ahí también. All right. Bueno, con eso, hermanos y hermanas, los dejamos. Dios lo permita. La próxima semana estamos acá al mismo tiempo. Sintonícense a las clases de todos los hermanos que salen todos los días de la semana, ¿verdad? En español, aquí en Israel Unido en Cristo, YouTube. Y también los sábados, IUIC México. Hay clases live en un radio. ¿Cómo se llama el radio otra vez? Radio Station Monterrey. ¿Cómo? Radio Fórmula en Monterrey. Esa es una estación en la que nosotros también estamos dando clases por 1 hora en el sábado, que comienzan a las 11. ¿Ok? Con eso los dejamos. Shalom. Que Altísimo Cristo los bendiga. Shalom. Es tiempo de guerra, si tú tienes miedo, muévete a la izquierda. Es tiempo de guerra, mi mente está fuerte como una piedra. Es tiempo de guerra, si tú tienes miedo, muévete a la izquierda. Es tiempo de guerra, mi mente está fuerte como una piedra. I've been telling y'all for years we are at war. The nation of Israel is at war. Some of you here don't believe that, but we are at war. I'm going to show you the war. Si eres
pusilánime que rezarle al Señor.